Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Motor Viajero. Bueno, una realidad que se está viviendo aquí en Colombia es que miles y miles de motociclistas están pasando por alto las normas de tránsito. Eso se ve todos los días, pero también acompañado a esto es que hay miles y miles de motociclistas que no tienen todos sus documentos al día. Creería yo que la razón principal a esto es de pronto la falta de recursos económicos para comprar estos documentos que son pues bastante costosos para la gran mayoría de los motociclistas. Sin embargo, lo que yo quiero tratar a continuación es que hay, para evadir multas, muchos cuando no tienen los documentos están arriesgándose mucho. Por eso he titulado el video así: algo más importante que una multa. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, lo primero, como estamos viendo ahí en el video, es que muchos motociclistas, pues al no portar sus documentos, tapan la placa de la motocicleta, bien sea con el casco, con la mano, la tapan con un maletín. Entonces de esa manera sí, están evadiendo de que la cámara les llegue a tomar, a grabar la placa y así hacerse acreedores a una multa, porque seguramente están mal de documentos. Si estuvieran bien de documentos, pues no taparían la placa. Pero ¿cuál es el problema con esto? El problema es que muchos de ellos no caen en cuenta, es que sí, están evadiendo una multa, efectivamente tapando la placa, pero en caso de sufrir un accidente, o peor aún, en caso de atropellar a una persona, entonces se están exponiendo a que las consecuencias sean mucho más altas. ¿Por qué? Porque si se llega a tener un accidente grave, si se llega a atropellar a un peatón y no se tienen los documentos legales al día, eso puede salirle muchísimo, o sea, muy costoso el tema. Incluso en algunos casos puede valer millones asumir las consecuencias de un accidente sin documentos. Eso es lo primero, ¿sí? Entonces, yo no pretendo decirle a nadie cómo debe manejar su motocicleta, eso es responsabilidad de cada cual, pero pienso yo, ¿no? Es una manera de yo ver las cosas, que si una persona no tiene los documentos al día, pues que como mínimo maneje con prudencia, es como lo menos que puede hacer, ya que si llega a accidentar, o sea, van sin documentos, y aparte de eso, a altísimas velocidades dentro del perímetro urbano, entonces obviamente pues las consecuencias pueden ser tremendas. Eso es lo primero. Bueno, lo segundo que quiero tratar en este tema es que muchos motociclistas también, como les dije al principio, están cometiendo infracciones de tránsito, yéndose por el carril prohibido, cosas así. Y entonces, cuando de pronto quieren ser requeridos por las autoridades, pues no se detienen, y lo que pasa o lo que ya está pasando es que al menos aquí en Colombia hace pocos días un joven motociclista quiso ser requerido por un control de tránsito. Él no se detuvo y entonces lo que hizo ese policía de tránsito fue tirarle un cono de señalización. El motociclista, jovencito él perdió el control de su motocicleta, se golpeó la cabeza y perdió la vida instantáneamente. Entonces, por evitar una multa, pues este policía de tránsito puso en riesgo la vida y la integridad de este joven, y así efectivamente él perdió la vida allí. Sin embargo, hay que anotar que no es el único caso. Ya hay varios casos de policías de tránsito y policías de carreteras también que hacen maniobras contra los motociclistas que resultan ser bastante peligrosas. Aquí cerca donde vamos a llegar, despuesito de la pandemia, había un control de la policía allí de tránsito, y resulta que un joven que iba con la mamá, pues él fue requerido acá, después del otro semáforo allá adelante, allá había un control de tránsito. Entonces el joven no se quiso detener, se tiró a meterse por el lado de allá, y un policía, eso lo presencié yo, eso sí no me lo contaron, y un policía le lanzó una patada. El muchacho perdió el control y con un automóvil que estaba estacionado, que también estaba siendo requerido por documentos, él se estrelló contra ese automóvil, y la señora, la mamá, que era una persona ya mayor, siempre sufrió
golpes fuertes, el muchacho tuvo bastantes raspaduras también, y bueno, gracias a Dios no pasó así a mayores, pero yo sí vi cuando le mandaron la patada al pobre muchacho, todo porque, pues sí, está bien, él se quería escapar, pero pues digo yo que esa tampoco es la manera, ¿no? de manejar un tema de esos, es mi opinión, ¿no? Entonces, eso fue precisamente aquí. Entonces, ahí la integridad física se pone en riesgo. Entonces, yo doy mi opinión en este tema. Si yo fuera mal de documentos, yo pillo un retén del tránsito que ya no hay nada que hacer, pues no, echarla a la suerte, como se dice. O me paran o sigo de largo, si yo fuera sin documentos, ¿no? Entonces, y si me llegan a detener, pues no, asumir las consecuencias, porque es que uno no sabe cómo llegue a reaccionar esta gente, porque vuelvo y les digo, el caso del joven que perdió la vida no es el único. Ya hay varias evidencias de motociclistas que han sido agredidos fuertemente, tirados de sus motocicletas, porque intentan darse a la fuga, y la policía lo que hace pues es reaccionar de manera agresiva y sin pensar que ese motociclista puede perder la vida. Entonces, como les digo, en mi caso estoy hablando por mí, ¿no? Ya cada cual es responsable de cómo maneje sus cosas, pero si a mí me llegan a detener, yo no me escaparía. ¿Por qué? Porque yo sé que las consecuencias van a ser peores todavía. Es lo segundo que les quería comentar. Y por último, les quería comentar que pues muchos se meten por el carril exclusivo del transporte masivo, y resulta que un joven, creo que fue en la costa, no estoy tan seguro, pero el hecho es que a él le cogieron su motocicleta, la detuvieron, la inmovilizaron, la subieron a una de esas grúas, o esos no son grúas, esos son unos camiones ahí, unos planchones, en los cuales suben cuantas motos les quepan, o automóviles a veces, pero más que todo motos, ¿no? Porque es lo que es más rentable para ellos. Entonces, a él le inmovilizaron su motocicleta, la subieron a un camión de estos, y este joven, pues, lleno de ira, no se sabe por qué, porque las noticias no dieron los detalles, pero el hecho es que él le echó candela a todo eso. Entonces, él quemó la grúa, un automóvil creo que estaba encima de esa grúa, de ese camión, la moto de él y otras 2 motos más. O sea, se quemó todo eso con pérdidas millonarias, y entonces el joven fue capturado. Entonces, a lo que yo voy es, si él se le hubieran llevado la motocicleta y él de pronto hubiera pues asumido el asunto, o si era ilegal el asunto, pues se hubiera defendido. El hecho es que eso le hubiera salido más barato que haberle metido candela a esa grúa. Muchos aplaudirán eso, muchos dirán, eso, bien hecho, les quemó la grúa. Yo no aplaudo eso. ¿Por qué razón? Por el simple hecho de que a ese pobre muchacho, quién sabe, y a él y a la familia, quién sabe cuánto dinero les va a tocar sacar para poder responder por esos daños ocasionados. Entonces, ¿se dan cuenta? Es un tema de que las consecuencias por no pagar una multa pueden ser gravísimas, y es por eso, por lo que les estoy mencionando, es que estoy diciéndole este video. Algo mucho más grave que una multa de tránsito es lo que les dije en estos minutos de este diálogo con ustedes. Muchachos, entonces no pretendo decirle a nadie cómo tiene que salir en su moto, porque pues, todos somos adultos y cada cual es responsable de sus propios actos. Pero sí son recomendaciones como para que las tenga en cuenta, para que usted evalúe cuáles pueden ser las consecuencias de evitar una multa, ¿sí? Eso es lo que yo quiero resaltar. Si nos van a multar porque van 3 en moto y sin casco, pues paguemos la multa, pero no que le vayan a meter una patada y todos vayan a caer al piso, quién sabe, con lesiones bien graves. Mis amigos, gracias por su apoyo. Espero que me den sus comentarios. Este es un video pues a manera de recomendación, únicamente tengan en cuenta eso. Yo solamente estoy recomendando que tenga en cuenta las consecuencias que pueden haber si queremos evitar una multa. Entonces, con una Cali siempre congestionada, aquí ya entrando
muy cerca a mi lugar de residencia. Gracias por tu apoyo, espero que te suscribas a tu canal Motor Viajero. Y desde aquí, desde el barrio Meléndez, saludo motero para todos.